Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con Salud, todo es posible. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que ya están sintonizando el podcast, porque con salud todo es posible. Hoy el tema es la diabetes y tengo que dar la bienvenida a la doctora Carla Herrera, que está con nosotros. Doctora, bienvenida. Por favor, coméntenos por favor una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad. Bueno, yo soy graduada de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UMSA, Medicina General. Hice una especialidad en diabetología en Argentina, en la Universidad René Favaloro. Y bueno, tengo varios posgrados de educación en diabetes, diabetología, educación en diabetes para el paciente con diabetes, en la universidad en Favaloro también, Unini de Puerto Rico, en México, en el Centro Multidisciplinario de Diabetes de Pachuca, México. Doctora, un tema muy importante porque creo que en la familia siempre tenemos a alguien que tiene diabetes. Así es. Y primero comencemos por lo básico. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que, afecta o se ve afectado el páncreas, que es un órgano que secreta insulina. La insulina es una hormona que está secretada por este órgano, que es el páncreas, en las células beta. Cuando hay una alteración en la secreción o en la utilización de esta hormona, se produce una hiperglicemia, que es la subida excesiva de azúcar o la subida permanente de azúcar en sangre. Esto hace que el paciente pueda debutar con la diabetes, con los diferentes signos y síntomas que trae esta enfermedad. ¿Cómo se detecta la diabetes? La diabetes se detecta con una prueba simple de glicemia, que nos detecta cuánto de azúcar nosotros tenemos en la sangre. Lo normal generalmente es de 70 a 100 miligramos decilitro, con un margen hasta 110, y a partir de esto pues ya tenemos alteraciones en la glicemia o en la glucosa, y podemos ir detectando juntamente con la clínica que puede presentar el paciente. Muchas veces el hallazgo es laboratorial, es decir, el paciente no puede tener ningún síntoma o no tiene ningún síntoma, pero cuando hace un examen de laboratorio, pues nos damos que la glicemia está alta o alterada, ¿no? Ese examen lo tienen que hacer en ayunas, ¿verdad? En ayunas, preferiblemente. Preferiblemente. Sí. Ahora, hay una prueba que es la prueba de glicemia capilar, que se la realiza con un glucómetro y podemos hacer el examen en cualquier momento del día. También hay parámetros para saber cuánto debería ser una glicemia postprandial, que significa 2 horas después de las comidas. Por ejemplo, el parámetro va entre 80 y 140. Cuando una persona se realiza una prueba de glicemia y supongamos tiene 150, 200, 300, 350 después de la comida, esto tomando en cuenta las 2 horas después de la comida, pues tenemos un indicio que esa persona podría estar con diabetes o tener una alteración en la curva de glicemia, ¿no? Entonces hay que hacer un examen de laboratorio en ayunas, que es una prueba de glicemia, para detectar esta enfermedad. Y justamente dijo, doctora, que no hay ningún síntoma. ¿Hay algún síntoma? Dijo que no había ningún síntoma para darnos cuenta que teníamos diabetes, o existe alguna alerta para que la gente... Hay síntomas. La diabetes es la enfermedad de las 4 P's. Las 4 P's. A ver, ¿cuáles son las 4? ¿Cuáles son las 4 P's? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Para que nos puedan entender. Muchas ganas de orinar, o orinar con frecuencia, muy frecuente, mucha hambre o ansiedad de comer, pérdida de peso excesiva y, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Nos falta mucha sed. Excesiva sed. Excesiva sed. Entonces, el que tiene excesiva sed todo el día constante tendría que hacerse un examen de glicemia. Así es, sí, tendría que hacer un examen de glicemia para saber si la diabetes puede ser la causa, ¿no? Y bueno, obviamente también existen otros síntomas como la visión borrosa, irritabilidad o cansancio excesivo, que pueden ser síntomas de alerta para llevarnos a un diagnóstico de diabetes. Hay que hacerse los exámenes, siempre es bueno, porque también sé que si hay algún familiar que tiene diabetes, ¿puedes heredarlo?
Sí, la diabetes tiene un componente genético, un componente hereditario. Hay mayor predisposición si alguien de la familia de línea directa, por ejemplo, papá, mamá, abuelos o tíos tienen diabetes, sí hay una mayor predisposición a que nosotros tengamos diabetes, ¿no? Pero no es es un factor de riesgo, pero no es un factor predisponente al 100% para que podamos desarrollar esta patología. En realidad la diabetes pues tiene diferentes clasificaciones, como por ejemplo la diabetes tipo 1, que es llamada diabetes infanto-juvenil o insulino dependiente. Significa que esta diabetes es genéticamente adquirida ya desde el nacimiento, en realidad desde la concepción. Pero el paciente puede debutar cuando es niño, cuando es adolescente o cuando es joven, más o menos hasta un rango de edad entre los 22 y 24 años. ¿Ya? Obviamente hay que hacer un examen para ver los marcadores o los anticuerpos para saber si esta es una diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 2 es la diabetes adquirida. ¿Qué significa? Antes se llamaba la diabetes del adulto o la enfermedad del adulto, ¿ya? Porque habíamos diagnosticábamos esta enfermedad a partir de los 45 años o incluso en la tercera edad. Pero últimamente se ha visto que los índices de diabetes tipo 2 en jóvenes y niños ha subido bastante, se ha elevado mucho. Esto se da más que todo por una mala alimentación, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, que son patologías que se han puesto de moda, la mala alimentación, la comida chatarra o la comida rápida, han hecho que los pacientes pues tengan menor rango de edad para contraer esta enfermedad que sería la diabetes tipo 2. ¿En qué rango de edad estamos hablando que ya bajó el tipo 2? ¿A partir de qué edad? Ya estamos con diabetes tipo 2 en niños. Así que sí, así que es de 45 pues podemos bajar hasta los 6, 7 años que hay niños con diabetes tipo 2. Ese es un dato muy perturbador. Sí. Y arriesgado también para todas. Y también hay tipo 3, si no me equivoco, ¿verdad? Es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es propia de la mujer embarazada. Las mujeres en cierto periodo del embarazo tenemos una resistencia fisiológica a la insulina porque hay un intercambio de la glicemia o la producción de insulina en el páncreas del bebé y de la mamá. Entonces hay una resistencia fisiológica. Algunas pacientes pues pueden desarrollar diabetes gestacional. Sin embargo, esta diabetes gestacional puede ser transitoria, que quiere decir que solamente se puede quedar durante el embarazo hasta los 6 meses después del parto, pero es un índice o un alto riesgo de que esa mamá que haya tenido diabetes gestacional termine con diabetes tipo 2 en algún momento de la vida. Entonces es muy importante tener en cuenta que si una paciente que ha tenido diabetes gestacional en el primero o segundo embarazo tiene un posterior embarazo, pues ya va a ser tratada como una paciente con diabetes tipo 2 si es que vuelve a desarrollar la enfermedad. Y como dijo que puede también pasar al bebé, ¿cómo ya que hay una mujer embarazada que tiene diabetes, el bebé también puede tener diabetes y se le hace un control al nacido? ¿O no, el bebé no puede tener diabetes. No. Hay una resistencia fisiológica en el embarazo, donde el bebé en un tiempo del embarazo, que es más o menos a las 22 a 24 semanas, comienza a producir su propia insulina. La mamá produce también su propia insulina, entonces digamos que hay un choque entre las dos insulinas y se produce una resistencia, ¿no? en el organismo de la mamá, no del bebé. Pero generalmente, o por ejemplo, los bebés de mamás con diabetes gestacional se han visto que se veían que son bebés macrosómicos, que son bebés muy grandes, muy pesados, muy gorditos. Pero hemos ido viendo que esto también ha ido cambiando. Hemos ido viendo que los bebés de mamás con diabetes gestacional pues también son pequeños, de talla baja, microsómicos, que quiere decir que son mucho más chiquitos y de peso bajo, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar alerta como personal de salud, ¿no? Y especialmente en esta rama
rama que es la ginecología, pues ellos tienen muchísimo más cuidado en estar alerta cuánto pesa el bebé a la semana 22, cuánto mide, cómo está de talla, cómo está creciendo, cómo se está desarrollando, ¿no? Para poder tener un indicio, si es que el bebé es muy grande, de que la mamá pues esté haciendo una resistencia a la insulina, y es por eso que el bebé también está creciendo demasiado. Entonces, son bastantes los tips, digamos así, o los síntomas que debemos tener en cuenta para, llevar a su término un embarazo, ¿no? Y que pues el bebé sí tiene que tener un cuidado cuando nace, porque generalmente estos bebés que te decía que son macrosómicos, bastante pesados y gorditos, hacen hipoglicemias las primeras 24 horas, ¿ya? Eso es, digamos, un factor común en los bebés que son macrosómicos, y hay que tener bastante cuidado en estos bebés, no por el hecho de que la mamá haya transmitido la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad no transmisible, ¿no? Sino por el hecho de que el bebé necesita mucho más energía para poder sobrevivir o tener una vida normal. Una vida normal que todos tenemos que tener. Así es. Pero hay un cambio de alimentación cuando nos detectan diabetes. Sí. Forzosamente. Sí. Creo que es lo más fuerte o lo más chocante que lo más impactante que tiene el paciente. El paciente. Creo Así que es. Al momento de detectarte diabetes tipo 1, tipo 2, te dicen, llegó el momento de cambio de alimentación. ¿Cuál es ese cambio de alimentación? Bueno, en realidad la prohibición en la alimentación no debería ser demasiado drástica, ¿no? Lo que nosotros hacemos y bueno, lo que estamos aprendiendo, porque cada día la diabetes va cambiando, el tratamiento también, hay nuevas alternativas, no solamente medicamentosas, sino también muchas alternativas nutricionales. Y está cambiando mucho la idea de hacer una dieta versus un plan de alimentación. El plan de alimentación es muy diferente a hacer una dieta o a llevar una dieta, ¿no? La dieta son, alimentos o determinadas porciones de alimentos que nosotros necesitamos, y el plan de alimentación es el conjunto de todos los nutrientes que el paciente necesita para tener una óptima o un óptimo aporte de calorías o carbohidratos, ¿no? Sí es bastante impactante el momento en que diagnosticamos la diabetes, porque siempre lo comparamos con decirle al paciente que tiene algún tipo de enfermedad terminal como el cáncer, ¿no? Ellos escuchan diabetes y lo relacionan con todas las complicaciones que trae la diabetes, especialmente con el pie diabético. Entonces existe mucho miedo en el paciente cuando se le diagnostica. Otro problema es que ellos saben o asumen que cuando tienen diabetes pues ya no van a poder comer absolutamente nada, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que romper, es un mito que tenemos que romper. En realidad el paciente con diabetes es un paciente completamente normal, muchísimo más sano que nosotros, que somos los simples mortales, que yo lo digo así, ¿no? Porque es un paciente que recibe educación alimentaria y que lleva una vida saludable, mucho más saludable que un paciente normal. Entonces, hay que hacerle entender al paciente para que en el momento de la detección y del diagnóstico no salga con un gran no sobre la cabeza y piense que nunca más va a volver a tomar un helado o nunca más va a poder comer, una sarta, que me imagino, ¿no?, que puede ser algo que les guste, o nunca más una hamburguesa. No, en realidad lo que hay que hacer es educar al paciente para que el paciente pueda consumir todo tipo de alimento, pero en una porción adecuada para su medicación, adecuada para su estilo de vida, adecuada incluso para su economía, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente pues vaya aprendiendo que la alimentación es un pilar fundamental en la diabetes, así como lo es la medicación y el plan de ejercicios o la actividad física. Y ahí viene por donde vamos a ir paso por paso. Alimentación. Una buena alimentación es
comer lo necesario y no en exceso como comemos los bolivianos. Así es. Una buena alimentación es tener una porción adecuada en un plato y, bueno, saciar nuestra hambre, tratar de aportar los nutrientes, proteínas, fibras, carbohidratos, etcétera, vitaminas en nuestra alimentación, ¿no? No es necesario, por ejemplo, nuestra mala costumbre, ¿no? Papa con arroz, fideo con chuño, no sé, mote con papa. Combinaciones mortales pero deliciosas. Exactamente, deliciosas, pero bastante aporte de carbohidratos complejos que hacen que nuestro metabolismo pues sea mucho más lento para degradarlo y el aporte de glucosa sea mucho mayor en nuestra sangre, ¿no? Epa. Entonces, tiene que tener una buena alimentación, ya se le da una dieta específica. El azúcar lo tiene que dejar de lado completamente. Sí, hay cosas prohibidas, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, hay cosas prohibidas, por ejemplo, el azúcar, las gaseosas, las bebidas alcohólicas y el exceso de grasas. Gaseosas sin azúcar, igual, prohibido. Sí, las gaseosas sin azúcar en realidad, bueno, están hechas como para que el paciente con diabetes se pueda dar un gusto, pero no son recomendables para tenerlas en la mesa todos los días, ¿no? Entonces, sí, a veces es muy irónico, ¿no? Por ejemplo, alguna vez fuimos a cenar con mi hermano y yo siempre lo molesto en el sentido de que se pide una súper hamburguesa doble con papas fritas, un montón de salsas y lo demás y una Coca-Cola cero. Entonces, ok. Bueno, no hay lógica en eso, pero... No hay lógica, pero me dice, es menos aporte de carbohidratos. Bueno, si lo quieres ver así, está bien, ¿no? Entonces, podríamos cambiar, ¿no? Y a veces yo con él nos molestamos porque, bueno, igual yo debo confesar que soy bastante golosa. A mí me encanta la torta de chocolate. Entonces... ¿A quién no? alguna vez igual hice lo mismo, ¿no? La super porción de torta de chocolate, pero con la Coca-Cola cero. Entonces, después me pongo a pensar y digo, no, estamos muy mal, ¿no? Muy mal. Y lastimosamente es nuestra costumbre culinaria, ¿no? El mezclar carbohidratos, en el altiplano tenemos mucho acceso a estos carbohidratos, entonces es la comida diaria y cambiar esta forma de alimentación del paciente realmente es bastante complicado. Eso creo que es lo más complicado cuando te detectan diabetes. Es decir, yo en mi casa tengo a mi papá que tiene diabetes y lo más complicado es hacerle entender que no tiene que comer en exceso, no puede tomar esto, no puede comer esto. Exacto. Y lucha, es decir, no, es que yo quiero. Sí, es una lucha interna, en realidad. El tratamiento de la diabetes pienso que debe ser un tratamiento multidisciplinario. Si bien el médico es el que toma la batuta para comenzar el tratamiento médico o farmacológico, también entra ahí la nutricionista que nos tiene que ayudar con el plan de alimentación, negociando con el paciente. No es muy agradable agarrar y, bueno, que te den una dieta y decirte, bueno, vos comes esto y esto no puedes comer. Y tal vez en lo que no puedo comer hay algo que me gusta comer. Entonces el paciente va a intentar cumplir la dieta, va a intentar seguir el plan de alimentación, pero se va a aburrir. Lo que yo necesito hacer es negociar con el paciente. Un caso, ayer tenía un señor que le gusta mucho la Sprite y la 7up, ¿no? Y bueno, las gaseosas sin azúcar. Y me decía, bueno, doctora, le pone agüita. Y los nachos, exacto. Y me dice, ¿y si le pongo agua a la gaseosa? No, es lo mismo. Entonces... ¿No es válido? No. y me dice, yo creyendo a mi papá que era válido, che. No. Y me dice, bueno, entonces, no, pero yo no voy a poder dejar de tomar mis gaseosas. Yo necesito mis gaseosas. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo sé que a usted le gustan los nachos y le gusta la gaseosa. Elija cuál. Elija uno para la semana.
Entonces ahí pues ya fue algo que a él le hizo replantearse, porque no es que vaya mal en el tratamiento, pero necesita mejorar y necesita mejorar la función pancreática y no lo estamos haciendo con una alimentación que es deficiente, ¿no? Entonces ahí vamos negociando con los pacientes. Es muy lindo, la verdad es muy bonito hacer esta parte de educación diabetológica y no solamente limitarnos a la consulta, porque en la educación nosotros del paciente vamos conociendo su diario vivir y sí nos inmiscuimos un poquito más en su vida. Entonces ya sabemos que ese paciente que entra al consultorio es el que le gusta los nachos, el que le gusta la gaseosa, el que le gusta mucho la manzana o el plátano o el que come mucha frutilla y ya no estamos con que entra el paciente y es la cara de él usa metformina o él usa glibenclamida o él usa tal cosa. Entonces vamos cambiando incluso como personal médico el sentido de la consulta para ver a nuestros pacientes. Y es aliarse un poquito más y conocer más a la persona en sí. Así Entonces, y eso es algo muy lindo. Es decir, cuando el doctor te trata como un amigo, vos eres, sí, tengo que cuidarme. Mi amigo me está recomendando. Sí, creo que hace más caso cuando te que cuando uno lo impone como médico, ¿no? Exacto. Y hay pacientes que son muy disciplinados en este tema de la diabetes, pero también hay pacientes que son bastante indisciplinados. Generalmente se caracterizan los pacientes con diabetes por ser un poquito mentirositos. Porque, ¿en serio? Sí, porque bueno, según ellos, ¿no? A veces yo no como nada, no como absolutamente nada, pero están excedidos de peso, están con las glicemias altas o están con una hemoglobina glicosilada también demasiado alta. Entonces, son indicadores que a nosotros nos hacen saber que el paciente no está cumpliendo con el tratamiento. Una consulta, doctora. ¿Pichar coca ayuda en la diabetes? Porque eso le recomendaron a mi papá, que piche coca en la noche para bajar un poco la... La coca en realidad tiene varios alcaloides que pueden ayudar a que la glicemia se nivele, ¿no? Sí baja un poquito la glicemia, pero bueno, también hay que entender que la coca no es un tratamiento o una cura para la diabetes, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, la stevia. Yeah. La stevia es una plantita que usamos como edulcorante acalórico. ¿Ya? ¿Qué significa acalórico? Que no aporta proteínas a lo que nosotros vamos a querer endulzar. Entonces también puede ser utilizada y también ayuda a nivelar la glicemia. La canela también está ahí. La canela tiene grandes propiedades que ayudan a que el paciente con diabetes pueda bajar sus niveles de glicemia. Los arándanos, el kiwi, la frutilla, el melón son fuente de vitamina C, de gran vitamina C y mucho magnesio. Muchos pacientes piensan que el plátano, cuando tenemos calambres, ¿no? Bueno, es lo ideal para combatir los calambres. Siempre te dicen, tú come plátano, estoy acalambrado, come plátano, te falta plata. Pues no. No. En ese sentido, ahí juega un papel muy importante el magnesio, no tanto el potasio. Yeah. El magnesio también es importante, o sea, creo que el magnesio y el potasio tienen la misma importancia, pero si nosotros le damos mayor cantidad de potasio a nuestro músculo, pues no vamos a tener una recuperación muy rápida. Si le damos magnesio a nuestro músculo o a nuestro sistema nervioso por los calambres, sí vamos a tener una recuperación un poco más rápida por la absorción que tiene este magnesio en nuestro organismo. Y la fuente más importante de magnesio en las frutas es el kiwi, la frutilla y el melón. El melón es el que tiene mucho más magnesio. El melón es el que tiene, por suerte el melón es rico para mí. Delicioso. Es delicioso. Por suerte el melón es delicioso. El kiwi yo me alejo un poquito, la frutilla me gusta también, es de que ya sé, entonces cuando me dé calambres es melón que tengo que comer. Exactamente. No plátano, así que... No, hay mitos que debemos romper. Esos mitos que dicen, que nos traen desde los abuelos, ¿no? Decir de esto, diabetes, eso tienes que comer, tomar esto, eso reducir. El pan hay que reducirlo. Sí, el pan sí, porque son harinas refinadas que aportan muchas calorías a nuestra dieta.
Entonces, galletas integrales. Las galletas también son harina refinada que aporta mucha caloría. En realidad lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de consumir lo más sano posible, lo menos procesado posible. Menos procesado posible. Exacto. Por ejemplo, un dato, ¿no? Las galletas de agua tienen bastante grasa y no son adecuadas ni recomendadas para un paciente que está con una dieta para bajar de peso o para un paciente que, necesita bajar colesterol y triglicéridos. En ese caso podemos utilizar, por ejemplo, el pan de laja. El pan de laja, que es pan sin levadura, que es un pan bastante interesante en cuanto a su composición. Obviamente también hay que tomarlo y comerlo con medida, ¿no? No podemos en exceso consumir en exceso. Las semillas o los panes con semillas, por ejemplo, el pan de ajonjolí, el pan de chía, de linaza, de avena, de cebada, ayudan bastante a que la glicemia pues pueda bajar, nivelarse. Si tienen menor cantidad de carbohidratos que el pan de trigo como tal, ¿no? Pero tampoco es que está prohibido que el paciente pueda comerse una marraqueta. Puede hacerlo, siempre y cuando esa marraqueta no sea parte de su rutina diaria. O sea, todos los días marraqueta, mañana, tarde y noche, ¿no? Eso no. No. Eso puede ser una vez a la semana como antojito. Unas 2 veces a la semana sí podemos hacerlo. Como un pequeño antojito. Sí, sí. La doctora me acaba de abrir los ojos porque viví engañado toda mi vida de para bajar de peso come galletas integrales, te va a bajar de peso. No. No, viví engañado toda mi vida. Para bajar de peso mejor comer galletas de arroz, por ejemplo. Galletas de avena, galletas de linaza, de sésamo, de ajonjolí. Nos ayuda más. Eso ayuda más al... Sí. Ok, voy por ahí también, pero hay algo muy importante que no estamos tocando y hemos hablado de la alimentación, pero hay un cuidado muy esencial, las consecuencias de la diabetes en el organismo. Sí, en realidad, como decíamos al principio, los niveles de glucosa tienen mucho que ver con las complicaciones que podemos tener a lo largo de la vida, ¿ya? Cuando nosotros mantenemos glicemias normales entre 70 y 100 miligramos de decilitro, prevenimos complicaciones y estamos retardando la aparición de estas complicaciones. Pero si nos salimos del margen, estamos despertando con glicemias de 150, 130, 140, y no tenemos sintomatología, porque ese es otro problema que presenta el paciente con diabetes. Hay pacientes con diabetes que pueden estar con 300 de glicemia y no presentar absolutamente ningún síntoma. Está completamente normal. Se siente tranquilo. Chochos. Tuvimos un caso, yo cuando estudiaba, estaba haciendo la especialidad, tuve un caso de un paciente que estaba con 1022 de glicemia. ¡Epa! Cosa que nunca en la vida había escuchado ni había visto, y en el hospital donde yo hacía la práctica pues tampoco lo habían visto. El señor era un señor mayor. Pensamos que era un error del laboratorio, pero volvieron a tomar la glicemia y salió el mismo valor, y el paciente pues no tenía absolutamente nada, no tenía ningún síntoma. Él fue a la guardia del hospital porque tenía un control de un resfrío pasado. Entonces ahí le pedimos los exámenes del laboratorio y nos dimos con esto. Obviamente este paciente pues entró a la terapia intensiva lo más rápido posible para poder bajar sus niveles de azúcar. Y creo yo que va a ser la primera y la última vez que voy a ver una glicemia tan elevada sin sintomatología, ¿no? Pero para darnos cuenta a lo que nos vamos es que nuestro organismo puede resistir y es diferente al organismo de otra persona. Todos somos diferentes por fuera y por dentro. Somos muy diferentes. Entonces, va a depender mucho de nuestro metabolismo, de nuestro organismo, de nuestra tolerancia a esta hiperglucemia, ¿no? Y el tener muchas repetidas veces o de manera crónica hiperglicemias o de manera constante hacen que las complicaciones pues sean en menor tiempo, sean más inmediatas, ¿no? Como decía, los pacientes con diabetes tienen mucho miedo al pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es una complicación cuando ya hay una alteración no solamente en la sensibilidad, sino en la forma del pie. Es decir, el paciente se hace una heridita, ¿ya? Y esa heridita
heridita no duele porque el paciente ya antes tuvo una neuropatía y con la neuropatía se murieron las terminaciones nerviosas. Entonces el paciente no siente que tiene una herida y esa herida o esa ulceración se va infectando y es como que tienen una característica típica. Se van infectando por dentro para que puedan entendernos y cuando nos damos cuenta ya estamos con una úlcera bastante avanzada, ¿no? O una infección avanzada. El pie diabético es una de las complicaciones más temibles porque conlleva a varias mutilaciones o amputaciones. Y es pues complicado y ahí entra también parte de nuestro equipo multidisciplinario que es la psicóloga o el psicólogo para ayudar a que el paciente pues imaginándonos, ¿no?, que tiene una amputación de pie, ayudar a sobrellevar esta complicación. Y sabemos que los pacientes con diabetes que ya tienen amputado un pie tienen un riesgo bastante alto de hacer una ulceración en el otro pie dentro de los 5 años, ¿no? Y a veces eso los motiva a que ellos puedan cuidarse más, pero también los bajonea, digamos así, el hecho de que si ya tienen una ulceración, pues ellos piensan que van a perder el piecito, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos concientizar al paciente a que tiene que cuidarse. La revisión de los pies por parte del paciente es muy importante. ¿Es diaria? Es diaria. Si es que el paciente puede hacerlo de forma diaria, mucho mejor. Por ejemplo, qué sé yo, si nos vamos a revisar los piecitos cada vez que nos bañamos, que sean 3-4 veces a la semana, hay que hacerlo. Si es todos los días. Pero hay que hacer una revisión del piecito de manera responsable. ¿Cómo te das cuenta antes de que comience las úlceras, todo eso, ya para llegar al médico y decirle, tengo esto, cómo puedo contrarrestar, cuál es el tratamiento? Cuando ya vemos que las uñitas se ponen de otro color, ya por ejemplo, aparece onicomicosis, ya que son honguitos en las uñas. Cuando vemos que el piecito está muy reseco, en la parte del talón, en la parte de la planta, de los deditos, o tenemos callosidades que están empezando a molestar, sí ya tenemos que parar las orejitas y estar alerta. Esas son las alertas previas a. Exactamente. Entonces, para todas las personas que están escuchando y tienen diabetes, es bueno revisarse todos los días los pies. Así es. Y estas alertas para que vayan inmediatamente al médico y que el médico les dé un tratamiento antes de que pase consecuencias más fuertes. Así es. Bueno, esta es una de las consecuencias o las complicaciones que podemos prevenir, ¿no? Dentro de otras complicaciones, por ejemplo, la retinopatía diabética, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. La retinopatía diabética pues tiene que ser prevenida también con un examen oftalmológico por lo menos 1 al año o 1 cada 2 años, dependiendo lo que nos diga nuestro especialista. Entonces la persona también puede perder la visión. Puede perder la visión por la diabetes. Hay una alteración en las células, principalmente del nervio óptico, que hacen que el paciente, por las hiperglicemias constantes, hace que el paciente pueda perder la visión. Entonces es muy importante, primero, mantener niveles de glicemia para evitar cualquier tipo de complicación. Y segundo, pues aparte de hacer la consulta con nuestro médico de cabecera, hay que hacer la consulta con el equipo multidisciplinario que trata la diabetes, ¿no? Es por eso que hay una gran pelea de quién ve la diabetes en nuestro medio, ¿no? Pero bueno, yo pienso que trabajando de manera conjunta con todas las especialidades, y bueno, por eso es que tenemos especialidades, podemos hacer que el paciente pues pueda evitar estas complicaciones. Y una complicación también que sé es el ataque cardíaco. Sí, las cardiopatías también son complicaciones en los pacientes con diabetes. También es una de las causas de mayor muerte, digamos así, la cardiopatía diabética en pacientes, ¿no? Si no me equivoco, es la primera o la segunda causa que puede hacer que el paciente pues pierda la vida, y hay que estar siempre con controles para que el paciente pues tenga una referencia si es que, por ejemplo, sube la presión arterial o hay algún tipo de arritmia, o si el paciente siente alguna sensación de taquicardia, pues
hay que consultar con el cardiólogo para que él nos pueda ayudar por la especialidad a tener un diagnóstico, ¿no? Lo más importante, justamente estamos viendo las consecuencias de la diabetes. Exacto. Y dijo algo muy importante, mantener la glicemia, ¿en qué punto? En niveles normales, entre 70 y 100 miligramos de decilitro. De 70 a 100. Exacto. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo podemos, la gente que está en su casa, es decir, se levanta, tiene que comprarse algún aparatito para poder...? Sí, el automonitoreo ya es un aspecto de la educación para el paciente y la familia muy importante. Es como tener una moto y estar sin casco. La diabetes es así. Si yo no tengo un glucómetro en la casa, pues yo no sé, y estoy haciendo un tratamiento a ciegas porque yo no sé realmente con cuánto de glicemia estoy. Y cuando surja alguna emergencia como una hipo o una hiperglicemia, lo único que me puede ayudar a determinar si es una hipo o una hiperglicemia es un glucómetro. Obviamente aparte de los síntomas, ¿no? Pero yo necesito ser consciente de la patología en la que estoy viviendo y tener un glucómetro en la casa para que pueda hacer una monitorización continua de mi glucosa y saber realmente o darle pautas a mi médico para ver el tipo de tratamiento en el que estamos llevando, si es que hay que modificar o hay cosas que yo tengo que cambiar. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me puede subir la glicemia comer una manzana. Ya. Pero a otro paciente con diabetes, la manzana pues no le sube la glicemia. ¿Y cómo yo lo voy a averiguar? Siempre tomando mi glicemia 2 horas después de comerme la manzana, digamos, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, 2 horas después de la comida, lo normal entre 80 a 140. Si yo después de comerme una manzana estoy en 180, 200, ahí tengo que evaluar el tamaño de porción de la manzana que me puedo comer. Entonces es evaluar cada vez que bueno, es recomendable cada vez que comas 2 horitas después para ver más o menos un control. Hay unos parámetros, tenemos unas tablitas de control de glicemia, por ejemplo, podemos tomar en ayunas, 2 horas después del desayuno, antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, antes de la cena o el té, 2 horas después de la cena y antes de dormir, ¿no? Son parámetros que nosotros podemos manejar para ver la curva de tolerancia oral a la glucosa que tenemos, ¿ya? Pero no es necesario que el paciente se mida 6-7 veces al día si no lo requiere, ¿no? Eso va a depender también de cada paciente, del tipo de tratamiento que esté llevando, la actividad física, la vida rutinaria diaria y bueno, todo lo demás. Algo que me quedó muy grabado cuando, bueno, fui a hacer un posgrado, es que decía un profesor que la diabetes es una enfermedad única para cada paciente, porque cada paciente tiene su tratamiento, su plan de alimentación, su estilo de vida, que hay que cambiarlo obviamente, pero no puede compararse con el tratamiento de otro, ni siquiera de un familiar cercano, ¿no? Ejemplo, papá e hijo que tengan diabetes, el papá tiene un metabolismo, el hijo tiene otro, el tratamiento para el papá va a ser muy diferente al del hijo, por más que los dos estén tomando el mismo medicamento. Entonces es completamente diferente, aunque sea la misma casa el tratamiento. Aunque sea la misma casa. ¿Y medicamentos? ¿Qué medicamentos se toma para la diabetes? Bueno, dentro de la medicación nosotros tenemos una amplia gama de medicamentos que se llaman hipoglicemiantes orales o antidiabéticos orales y bueno, también el tema de las insulinas, ¿no? Entre los medicamentos de vía oral está la metformina, que es uno de los más importantes y los más, el más efectivo, digamos así, dentro del tratamiento de la diabetes. Después tenemos la glibenclamida, glimepiride, sitagliptina, bueno, hay bastantes medicamentos, ¿no? Y la insulina es algo muy vital para algunas personas. Sí, la insulina, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que se llama diabetes infanto-juvenil o insulino dependiente, ya, la insulina juega un papel muy importante porque en los niños que tienen diabetes o jóvenes que tienen diabetes tipo 1, el páncreas no produce esta hormona. Entonces ellos tienen que inyectarse todos los días para poder realizar todos los metabolismos o todas las actividades que hace la insulina, como si la secretara el páncreas, ¿no? Todos los días tiene que inyectarse. Todos los días. ¿Y si no se inyecta?
Ahí pues hay una complicación que puede llevar hasta una terapia intensiva, incluso a la muerte, que se llama cetoacidosis diabética o coma cetoacidótico. Porque vemos, a veces vemos algunas series, algunas películas que tienen ese momento de su insulina y corretean por la insulina para inyectar al niño que si no me equivoco, pierde un poco la conciencia y se empieza con un poco de saturación de oxígeno. Así es, bueno, son muchas las complicaciones que puede conllevar a no aplicar la insulina a un paciente con diabetes tipo 1, ya desde una hiperglicemia y un coma cetoacidótico hasta una hipoglicemia severa. Entonces, obviamente, ¿no? Cuando no aplicas la insulina, pues hay una hiperglicemia. El paciente comienza a tener una visión borrosa, a ponerse mucho más irritable, incluso a perder la conciencia y entra en un coma. Entonces es muy importante que los pacientes con diabetes, especialmente tipo 1, pues tengan siempre su insulina a mano, ¿no? Y ellos sí tienen mayor cuidado en el tema de alimentación, de contar carbohidratos, en el tema de automonitoreo, porque se monitorizan la glucosa o la glicemia siempre antes de comer. Por ejemplo, ya para ellos o para cualquier otro tipo de paciente, ¿no? Pero específicamente para ellos hay un aparato que es el monitor continuo de glucosa, que es como un broche que se lleva en el brazo, ya, como un botoncito que se pega en el brazo por medio de un clip, de una aguja, y pasamos nosotros una pantallita por donde lee la glucosa, ¿no? Esto es glucosa intersticial. Es rápida la toma de glicemia, no es dolorosa porque es como el celular. Y bueno, con la tecnología pues ya nosotros podemos descargar esa aplicación en el celular y monitorizar, digamos, a nuestro hijo cómo anda con las glicemias cuando él se toma las glicemias, ¿no? Entonces el tipo 1 tiene más cuidado por ser niños y adolescentes que tienen que tener mayor cuidado hasta en su alimentación. Ahí sí, la alimentación es completamente diferente a un tipo 2. No tan completamente diferente, pero sí es más cuidadosa la alimentación en cuanto a el aporte de carbohidratos que tiene que tener la dieta, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1 sí cuentan carbohidratos para poder corregirse las glicemias después de comer. Digamos, un vaso de leche, unas galletas, ya sean de avena, y una manzana. Digamos que son, qué sé yo, 120 carbohidratos o 150 carbohidratos. Ellos hacen un cálculo, ya con una fórmula que nosotros sacamos para bajar la glicemia. Dependiendo cuántos carbohidratos van a comer, ellos inyectan una cantidad de insulina específica para que estos carbohidratos no hagan que la glicemia se eleve más. Es un poco más complicado el manejo de la diabetes tipo 1 porque conlleva muchos detalles que hay que explicarle al paciente y que hay que hacer que el paciente comience a entender y comience a aprender. Obviamente, detectando una diabetes tipo 1 en un niño de 3, 4 años, no vamos a poder lograr que el niño cuente los carbohidratos que va a comer, pero sí los papás. Entonces, la educación también ahí es para la familia. Y ahí viene toda la función y toda la unión con la familia, que es muy importante en esos momentos, porque también el paciente que tiene diabetes tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer. No puede quedarse sentado, echado en su cama, durmiendo. No, imposible. No. Prohibido. Prohibido, eso sí está prohibidísimo. El sedentarismo en los pacientes con diabetes pues lleva a que tengamos muchas complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Las complicaciones de la diabetes, como la nefropatía diabética, la retinopatía diabética. Mucho más rápido o más, digamos, en un corto plazo que en otros pacientes que sí realizan actividad física. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que tiene que tener o hacer una persona que tiene diabetes? Pueden hacer absolutamente toda clase de ejercicios, ya, obviamente dependiendo de la edad, la resistencia que tenga el paciente, pero desde una caminata sencilla de 30 a 45 minutos día es lo ideal. Ideal. Sí. Entonces, 30 a 45 minutos tiene que caminar el paciente, no tiene que echarse en su cama, tampoco estar sentado trabajando todo el rato. No. Es necesario que ellos puedan moverse, hacer una actividad física, y esto también es muy importante, darle el tiempo a la actividad física, porque a veces, bueno, nosotros decimos, voy del trabajo a la casa o de la casa al trabajo caminando,
pero estamos pensando en que tenemos que llegar al trabajo, apurados por el tráfico y lo demás, la hora y lo demás, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos bajo un tipo de estrés. Ya. Y ese estrés también hace que las glicemias puedan modificarse. El estrés no tiene que existir Tampoco. en tu vida. No es que no tiene que existir, pero porque eso Bájala. es imposible, pero hay que bajarlo. Hay que bajar el Hay que estrés. bajarlo. Llegando a casa hoy día creo que voy a hablar con alguien en casa. Alguien necesita Pues sí. su tratamiento últimamente Sí, y no sí. me estoy dando cuenta. Yo pensé que estaba haciendo su tratamiento en casa. Algo me dice que no. Sí, es muy importante, ¿no? Este tema, bueno, como tú tienes un papá con diabetes, es muy importante que la familia pues se pueda involucrar. Ahora, aprendiendo, digamos, estas cosas hoy, ya puedes ir a casa y decirle, papá, mira, pasa esto, Camina, no te esto, eches todo el día. No te Bueno, estreses. Exacto, ¿no? Y es importante que la familia también sea un pilar de apoyo para el paciente, para sobrellevar esta patología. Exactamente, porque usted dijo que esto es una alianza con muchos especialistas. Así es. Y cuando al paciente, yo creo que yo lo vi, mi papá, cuando le dijeron que tiene diabetes, todo bajó, se asustó, realmente Así se es. asustó por todas las consecuencias que trae la ¿Qué puede diabetes. traer esta enfermedad? Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando le dices al paciente y a la familia cómo el psicólogo o quién ayuda a la familia? En realidad ahí sí entra mucho la psicología, ¿ya? Es muy importante que si el paciente está deprimido, porque generalmente los pacientes con diabetes se deprimen bastante. Entonces, bueno, necesitan un apoyo, ¿no? De un profesional y, bueno, ¿qué más que el psicólogo y en algunos casos el psiquiatra? Y que no está mal acudir a ellos, bueno, puedan hacer el trabajo que requieren, ¿no? Pero también es muy importante, creo, la forma de abordar el diagnóstico a un paciente. O sea, creo que la primera impresión del médico o del personal de salud que le da el diagnóstico al paciente es el pilar o la base para que el paciente pues siga un tratamiento o se asuste o no, o lo niegue una enfermedad y no avance, ¿no? Entonces creo que nosotros como personal de salud también tenemos que aprender la forma de abordar a un paciente dando un diagnóstico, ¿no? Como lo decía, ¿no? No es lo mismo entrar a un consultorio y pues que tu médico te diga, bueno, usted tiene diabetes, ahora no puede comer, no puede tomar azúcar, no puede comer gaseosas, no bebidas alcohólicas, no grasas, no plátano, no frutilla, no esto, no arroz, no, y te quedas con el no. Y eso está en tu cabeza todo el tiempo. Y como wow, como chiquito es, no, yo voy a comer todo. Claro, y ahí ya hay una confrontación y una negación a la enfermedad. Entonces, si abordamos desde el otro punto de vista, mire, usted tiene diabetes, pero al tener diabetes usted tiene la oportunidad de tener una vida más saludable, comiendo más cantidad de frutas, más cantidad de verduras, ayudando a que sus comidas pues no mezclemos arroz con papa, solo papa, si quiere comer arroz, solo arroz, si quiere comer fideo, solo fideo, si tiene la oportunidad usted de encontrar fideos sin gluten, mucho mejor. Entonces le estamos dando una opción al paciente a que pueda continuar con una vida normal, entre comillas, ¿no? Porque pensamos que una vida normal es una vida con azúcar, es una vida de excesos, es una vida de bastantes carbohidratos, como pensaban antes, ¿no? Mientras más gordito el niño, más sano, y se ha visto que no es así, ¿no? Entonces, debemos cambiar nosotros esa mentalidad. Cuesta bastante. Es un cambio de alimentación. Creo que la misma familia tiene que cambiar su alimentación. Si tiene una persona en casa con diabetes, ayudaría mucho. Ayuda bastante. Ayuda mucho para que el paciente no se sienta tan mal, sino no se sienta excluido. Y ya todos están ya alimentándose mejor. Entramos en la misma rutina. Por eso, bueno, hablamos, ¿no? Nosotros tenemos un club de diabetes ya hace 4 años y hablamos con algunos pacientes y, bueno, yo les decía, ¿no? Esta es una oportunidad
para cambiar el estilo de vida no solo de uno como paciente con diabetes, sino de los seres que más amamos, que es nuestra familia, ¿no? Para que puedan prevenir esta patología. Entonces, ya la diabetes no se convierte en realidad en una enfermedad o en una patología, se convierte en un estilo de vida cuando el paciente acepta que tiene diabetes, acepta el tratamiento y acepta el cambio de alimentación y el estilo de vida, que es muy importante. Y eso es muy importante para todas las personas que nos están escuchando en el podcast de Radio Inti, porque con salud realmente todo, pero todo es posible. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Realmente, hoy día aprendimos todo. Aprendimos de todo un poco, así que doctora, mil gracias. ¿Dónde pueden encontrarla? ¿Dónde es su consultorio para que la gente que está escuchando el podcast puedan ir a visitarla, decirle, tengo este tratamiento? ¿Dónde pueden visitar? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros estamos en el Centro Multidisciplinario de Diabetes, que es el primer centro como tal en Bolivia. Se llama CEMUDI, está en la avenida Arce, entre Clavijo y Cordero, número 2883. Bueno, estamos ahí con las consultas absolutamente de todas las especialidades, ya empezando por medicina general y terminando, qué sé yo, en cirugía vascular. Tenemos más de 16 especialidades en el centro, así que pueden acudir no solamente conmigo, sino con los profesionales del centro a que puedan llevar o sobrellevar las complicaciones, si es que ya las hay, o hacer las consultas de las diferentes especialidades. Nosotros sí hacemos mucho hincapié a la parte de educación en diabetología, porque nos interesa no solamente tratar la diabetes, sino poder prevenirla. ¿Ya? Y es muy importante que los pacientes, pues si quieren recibir esta educación, también puedan acudir al centro. Estamos abiertos a recibir todas sus consultas, sus dudas y poder despejarlas de manera conjunta para que, bueno, ellos vayan y salgan tranquilos y vean que realmente la diabetes es una enfermedad que puede ser sobrellevada. Para todas las personas, tomarse un examen de glicemia sería bueno para ver Sí, sería muy bueno. Y bueno, cualquier duda que tengan, bueno, ando con el celular en la mano, así que pueden escribirme si gustan al 701-69765, que es mi número, y bueno, hacer las consultas. Y como te comentaba, tenemos nosotros un club de diabetes que es de apoyo para el paciente y la familia, y también si quieren ser parte del club de diabetes, pues me escriben al número, al 701-69765, para poder ser parte de este club. Este club no tiene fines de lucro, ¿no? Más bien nosotros lo que queremos es hacer una educación continua al paciente, ¿no? Hemos dejado un poquito de lado las charlas virtuales, porque estábamos con charlas virtuales en el club, pero siempre estamos mandando cosas nuevas, consejos de alimentación, de complicaciones y bueno, uso de medicamentos al chat del club, así que bueno, estamos ahí tratando de ayudar a todos. Es lo más importante, ayudarnos entre todos para sobrellevar y para estar tranquilos con una enfermedad que es un cambio de vida. Así es, es un cambio en el estilo de vida. Nada más. Así es. Así de fácil y simple. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que estuvieron en la sintonía del programa. Y de esta manera cerramos el podcast, porque con salud todo es posible. Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con salud, todo es posible.